Bienvenidos a su canal de análisis político, donde desvelamos las claves más importantes del panorama actual. Hoy tenemos un tema candente, la modificación de la polémica Ley Mordaza. El pacto alcanzado entre el gobierno de Pedro Sánchez y E Bildu ha generado controversia y ha sido presentado como el fin de una era represiva. Pero, ¿realmente es así? No te pierdas los detalles sobre las nuevas prohibiciones y lo que podría significar para la democracia en España. Y recuerda, suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre los temas más relevantes de la política española. La conocida Ley Mordaza, oficialmente llamada Ley de Seguridad Ciudadana, ha sido un tema recurrente en los debates políticos desde su aprobación en 2015 por el Partido Popular. Esta ley, aprobada durante la mayoría absoluta del Partido Popular, generó desde sus inicios una fuerte oposición tanto dentro como fuera del Parlamento. Fue presentada como una herramienta para garantizar la seguridad ciudadana, pero sus críticos la tacharon de represiva, al señalar que limitaba derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. A lo largo de los años, la Ley Mordaza ha sido usada para imponer más de 2 millones de sanciones, lo que ha generado un creciente malestar en distintos sectores de la sociedad española. Uno de los puntos más controvertidos de esta ley fue el uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. Estos proyectiles, utilizados para dispersar manifestaciones, han causado graves lesiones a numerosos manifestantes, incluyendo casos de ceguera. E Bildu ha sido uno de los partidos que más presión ha ejercido para que se prohibieran, y tras largas negociaciones, finalmente han logrado incluir este punto en el acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahora, las pelotas de goma estarán prohibidas en España, una victoria que desde Bildu y otros sectores progresistas consideran clave para la protección de los derechos humanos. Otro de los grandes cambios que trae esta modificación de la ley es el fin de las devoluciones en caliente en las fronteras. Aunque estas devoluciones ya estaban prohibidas por la normativa internacional, se seguían practicando en lugares como Ceuta y Melilla. Este nuevo acuerdo pretende acabar de una vez por todas con esta práctica, que ha sido condenada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo es que, a partir de ahora, las personas migrantes que lleguen a territorio español sean tratadas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, la nueva ley también pone fin a las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Estos puntos fueron altamente criticados por su carácter arbitrario y desproporcionado. Durante años, manifestantes y ciudadanos comunes han sido multados por actos que, según muchos, no justificaban una sanción tan severa. La intención de esta reforma es proteger el derecho a la protesta y garantizar que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo a represalias desproporcionadas. E Bildu ha celebrado el acuerdo como un triunfo histórico. Desde la formación vasca consideran que han logrado cumplir con una de sus promesas clave de campaña, poner fin a la Ley Mordaza. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, han señalado que, aunque se han logrado avances importantes, la reforma no es suficiente. Según estas voces críticas, aún quedan muchas áreas grises en la ley, como la falta de mecanismos claros para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos policiales, así como la definición imprecisa de ciertos delitos relacionados con el derecho a la protesta. A pesar de esto, para la izquierda en general, este acuerdo supone un paso adelante en la protección de los derechos civiles. Izquierda Unida, entre otras formaciones progresistas, ha mostrado su apoyo a esta reforma, argumentando que se ha logrado frenar una de las leyes más represivas de las últimas décadas. Para ellos, el fin de la Ley Mordaza significa avanzar hacia una España más democrática y respetuosa de los derechos fundamentales. Por el contrario, los sindicatos policiales han expresado su descontento con esta modificación de la ley. Consideran que eliminar herramientas como las pelotas de goma y reducir la capacidad sancionadora de los agentes supone un ataque a la democracia y pone en riesgo la seguridad pública. Incluso han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien acusan de ceder ante las presiones de los socios de gobierno. Para ellos, estas medidas debilitan la capacidad de las fuerzas de seguridad para mantener el orden en situaciones de tensión. El debate, como era de esperar, está lejos de terminar.
¿Es realmente este acuerdo el fin de la ley Mordaza, o simplemente un lavado de cara que no aborda los problemas de fondo? Mientras algunos celebran lo que consideran una victoria para los derechos civiles, otros advierten que los cambios son insuficientes y que la ley sigue teniendo elementos problemáticos. Además, la respuesta de las fuerzas de seguridad y los sectores conservadores muestra que la controversia sobre cómo garantizar la seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos fundamentales seguirá siendo un tema central en la política española. Lo que está claro es que, aunque este acuerdo supone un cambio significativo, el camino hacia una reforma completa de la Ley de Seguridad Ciudadana es aún largo. Los próximos meses serán clave para ver cómo se implementan estas nuevas prohibiciones y si realmente se logra un equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales en España. A medida que los detalles del pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y E Bildu se siguen conociendo, surgen más preguntas sobre las verdaderas implicaciones de esta reforma. ¿Hasta qué punto estos cambios transformarán la Ley de Seguridad Ciudadana? Para algunos, este acuerdo representa un punto de inflexión en la política española. Sin embargo, para otros, es solo un intento de Sánchez de contentar a sus socios de gobierno para mantenerse en el poder. El pacto ha sido visto por muchos como una estrategia política de Pedro Sánchez para consolidar el apoyo de E Bildu y otras fuerzas de izquierda. En un momento en que su gobierno depende del respaldo de partidos minoritarios, esta reforma le permite cumplir con una de las exigencias históricas de sus socios más progresistas. No obstante, hay quienes se preguntan si este movimiento tiene más que ver con la política de supervivencia que con un verdadero compromiso con los derechos civiles. ¿Es esta reforma una verdadera victoria para la democracia o simplemente una concesión para asegurar la estabilidad de su gobierno? Es importante destacar que, aunque se han logrado algunos avances con la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, muchos expertos en derechos humanos y organizaciones como Amnistía Internacional siguen alertando sobre los vacíos que persisten en la ley. Uno de los puntos más problemáticos es la falta de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas de los cuerpos policiales. Aunque se han eliminado sanciones como las multas por faltas de respeto y desobediencia, la capacidad de los agentes para actuar de forma arbitraria no ha sido completamente eliminada, lo que deja una puerta abierta para futuros abusos. Además, las críticas no solo provienen de las organizaciones internacionales de derechos humanos, sino también desde sectores más conservadores y policiales. Los sindicatos de la policía han sido especialmente vocales en su rechazo a las reformas. Para ellos, la prohibición de las pelotas de goma es una medida peligrosa que desarma a las fuerzas de seguridad en momentos de alta tensión. Según sus declaraciones, estas reformas ponen en riesgo la capacidad de los agentes para controlar situaciones complicadas, como grandes manifestaciones o disturbios, y podría debilitar la respuesta ante amenazas a la seguridad pública. Este es el debate central: ¿cómo se equilibra la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de garantizar el orden público? Las dos posturas parecen estar en conflicto. Por un lado, quienes abogan por el fin de la ley Mordaza, insisten en que la seguridad ciudadana no puede ser una excusa para limitar la libertad de expresión y la protesta. Por otro, los defensores de la ley original, aprobada por el Partido Popular, argumentan que estas restricciones son necesarias para mantener la estabilidad y el orden en momentos de crisis. Un aspecto que ha sido menos discutido, pero que también tiene implicaciones importantes, es la relación entre España y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Las devoluciones en caliente han sido criticadas por organismos internacionales durante años, y aunque este acuerdo busca poner fin a esta práctica, el desafío será garantizar que se cumpla en la práctica. El control de las fronteras, especialmente en enclaves como Ceuta y Melilla, ha sido un tema controvertido para sucesivos gobiernos, y la pregunta es si esta nueva normativa podrá evitar los abusos sin comprometer la seguridad fronteriza. En este sentido, la reforma de la ley Mordaza parece dejar muchos cabos sueltos. Si bien la prohibición de las devoluciones en caliente es un paso positivo, la implementación de estas medidas dependerá en gran medida de cómo se gestionen las fuerzas de seguridad en las fronteras y de si se desarrollan mecanismos claros para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean respetados. Hasta ahora, las promesas de cambios en este ámbito han sido bien recibidas por los colectivos de derechos humanos, pero la realidad sobre el terreno podría ser otra. Otro de los aspectos más complejos de esta reforma es su impacto en el derecho a la protesta.
Durante años, la Ley Mordaza ha sido utilizada para sancionar a miles de ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas. Ahora, con la eliminación de algunas de las sanciones más controvertidas, se abre la posibilidad de un escenario más favorable para el activismo social en España. Sin embargo, esto también plantea la cuestión de cómo se manejarán las protestas en el futuro, especialmente en un contexto de creciente polarización política. ¿Será esta reforma suficiente para garantizar el derecho a la protesta sin comprometer la seguridad pública? Los críticos señalan que, aunque la ley ha sido modificada, aún existen ambigüedades en la definición de ciertos delitos que podrían seguir siendo utilizados para limitar las libertades ciudadanas. Además, la relación entre la policía y los ciudadanos, que se ha tensado en los últimos años, podría verse aún más deteriorada si las reformas no se implementan con claridad. En definitiva, la modificación de la Ley Mordaza es un avance significativo, pero también es solo el comienzo de un largo proceso para asegurar que los derechos civiles estén verdaderamente protegidos en España. Las tensiones entre seguridad y libertad seguirán siendo un tema de debate en los próximos meses, y dependerá de cómo se apliquen estas nuevas medidas para determinar si realmente estamos ante una mejora democrática o si, como algunos temen, solo hemos sido testigos de un cambio cosmético. Lo que está claro es que este pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y Bildu ha marcado un antes y un después en la política de seguridad ciudadana en España. Sin embargo, el debate sigue abierto, y en los próximos meses veremos si esta reforma cumple con las expectativas o si se queda corta ante los retos que enfrenta el país. Mientras la política española sigue su curso, es evidente que la reforma de la Ley Mordaza no ha resuelto todas las tensiones que rodean a esta legislación. La alianza entre el gobierno de Pedro Sánchez y Bildu, que ha permitido sacar adelante este acuerdo, sigue siendo objeto de fuertes críticas, no solo por parte de los sectores conservadores, sino también de aquellos que consideran que la reforma se ha quedado corta. Bildu ha celebrado esta modificación como una victoria histórica, afirmando que han logrado cumplir una de sus promesas más importantes, acabar con una de las leyes más criticadas por su carácter represivo. Para la formación vasca, la eliminación de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente son logros que no pueden ser subestimados. Sin embargo, la euforia que rodea a este pacto contrasta con la realidad de las expectativas no cumplidas por muchas organizaciones de derechos humanos, que insisten en que el verdadero cambio aún está por llegar. Amnistía Internacional ha sido particularmente vocal en su crítica hacia esta reforma, señalando que aunque se han abordado algunos de los puntos más problemáticos, siguen existiendo vacíos legales que pueden dar lugar a abusos. La falta de mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, ya que la ley no establece claramente cómo se garantizará que los cuerpos policiales actúen con transparencia en situaciones de alta tensión, como manifestaciones o controles fronterizos. De hecho, la ambigüedad en la definición de ciertos delitos relacionados con la protesta pacífica sigue siendo una de las grandes incógnitas. Por otro lado, la presión de los sindicatos policiales se mantiene firme. Consideran que esta reforma debilita la capacidad de las fuerzas de seguridad para actuar en situaciones críticas y han advertido que la eliminación de herramientas como las pelotas de goma podría llevar a una mayor vulnerabilidad ante disturbios o grandes manifestaciones. Han acusado al gobierno de ceder ante las presiones de sus socios de izquierda, algo que, según ellos, pone en peligro la estabilidad y seguridad del país. Esta tensión entre la necesidad de garantizar el orden público y la protección de los derechos fundamentales no es nueva, pero la reforma de la Ley Mordaza la ha exacerbado. Pedro Sánchez, que ha intentado equilibrar las demandas de sus socios de gobierno con las preocupaciones de los sectores más conservadores, se encuentra en una posición delicada. La reforma ha sido presentada como un paso importante hacia una mayor democratización, pero la pregunta sigue siendo, ¿ha sido suficiente? Lo que está claro es que esta modificación es solo el principio de un debate que continuará en los próximos meses. La relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad ha sufrido un desgaste considerable en los últimos años, y las protestas, que han sido un elemento clave en la expresión democrática de muchos sectores sociales, siguen siendo vistas con sospecha por parte de quienes defienden un enfoque más autoritario en cuanto a la seguridad. Sin embargo, para aquellos que abogan por la reforma, garantizar que las protestas pacíficas puedan desarrollarse sin miedo a represalias es fundamental para la calidad democrática de España. Mientras tanto,
El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro que este acuerdo con Bildu es un logro significativo para su coalición. A nivel político, Sánchez ha conseguido lo que parecía imposible en el pasado, poner fin a una parte de la ley que ha sido motivo de controversia durante casi una década. Pero, ¿a qué precio? Los sectores más conservadores han acusado al gobierno de sacrificar la seguridad en nombre de un acuerdo político. Y no se han quedado callados, pidiendo la dimisión de Fernando Grande Marlaska, a quien acusan de ceder en temas que consideran cruciales para la estabilidad del país. Para muchos, esta situación refleja las dificultades inherentes a gobernar en una coalición tan diversa. El gobierno de Sánchez, que depende de una combinación de fuerzas de izquierda y nacionalistas, ha tenido que hacer concesiones que, aunque aplaudidas por algunos, han dejado a otros sectores profundamente insatisfechos. La reforma de la Ley Mordaza es solo un ejemplo más de cómo la política de pactos puede generar tensiones tanto dentro como fuera del Parlamento. En última instancia, el futuro de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo incierto. Aunque se han logrado algunos avances, los retos que enfrenta España en cuanto a garantizar los derechos fundamentales sin comprometer la seguridad pública siguen siendo enormes. La presión de los sectores más progresistas para seguir avanzando en la derogación completa de la ley no desaparecerá, mientras que los defensores de un enfoque más duro en materia de seguridad también seguirán presionando para que no se les despoje de las herramientas que consideran esenciales. A medida que esta reforma comienza a implementarse, será crucial observar cómo afectan estos cambios a la realidad en las calles. Veremos un aumento de las protestas pacíficas gracias a un mayor respeto por los derechos ciudadanos, o, por el contrario, la tensión entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía seguirá aumentando a medida que los desafíos sociales y económicos del país se agravan. El tiempo dirá si esta reforma marca el comienzo de una nueva etapa para los derechos civiles en España o si, por el contrario, nos enfrentamos a un simple ajuste cosmético que no aborda los problemas de fondo. Lo que está claro es que la política de seguridad ciudadana seguirá siendo un tema de debate clave en los próximos años. Así que, si quieres seguir de cerca cómo se desarrollan estos cambios y qué impacto real tienen en la vida de los ciudadanos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos analizando cada paso de la política española para que no te pierdas ningún detalle. Nos vemos en el próximo vídeo.